Amado Dios, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias porque tú eres más grande que cualquier situación que pueda estar sucediendo, amado Dios. Gracias porque tú nos ayudas a entender, gracias porque nos das la fortaleza para afrontar todas las circunstancias. Justo el tema que traigo hoy habla acerca de esto que está sucediendo, amado Dios. Tus tiempos son perfectos. Yo sé que mis hijos están en tus manos, amado Dios, y que tú eres victorioso. Y el día de hoy es un día importante, amado Dios, que tu propósito se cumpla según como tú quieres. Hoy te pido, amado Dios, que todas las personas que estén aquí puedan recibir tu palabra, puedan ser campos fértiles para tu palabra, amado Dios. Gracias por usar nuestras vidas. Gracias por tenernos aquí. Es un día sábado que recordamos tu paso por la tierra, amado Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por este momento. Yo declaro en este momento que cualquier preocupación, cualquier distracción, cualquier cosa que quiera perturbar nuestra paz y nuestra tranquilidad, se retiran. Y este momento es un tiempo contigo, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amén. Bueno, iglesia, el día de hoy quiero hablarles acerca de la situación que justamente ha tocado mi vida de una manera increíble y con una gran enseñanza sobre todo, ¿no? Ayer Kelty nos hablaba del consumado es. Qué maravillosa enseñanza nos trajo el día de hoy y hoy reflexionaba un poco acerca de eso, ¿no? Y en esa cruz justamente Jesús nos decía que todo está cumplido, que la cuenta estaba pagada y ya no queda ninguna deuda. Y eso lo tomo y quiero que ustedes, iglesia, hoy tomen eso como una verdad en sus vidas. Que todas nuestras cargas, que todos nuestros pecados, que todas nuestras dudas fueron pagadas en esa cruz. Totalmente. Tomémoslo como una verdad personal. Y es increíble cómo Jesús pudo vernos, pudo soportar la cruz. Yo me pongo a pensar en ese momento, en lo que significó para él cuando hizo esa oración. De, pero también me pongo a pensar en ese lunes, en ese domingo de Ramos cuando llega, ¿no? Y no permitió que ninguna situación, que ninguna circunstancia, que ningún acontecimiento lo distraiga de su propósito, de lo que, a lo que él venía. Y pudo, y él vio, me pregunto, ¿por qué él pudo llegar hasta el final? ¿Por qué él vio el gozo delante de él, a pesar de la situación, de la circunstancia? Porque también vio el fruto de la obediencia. Eso está tocando en estos días en mi vida, la obediencia, ¿no? Y hoy, gracias a eso, hoy podemos estar vestidos con su gracia, porque Él estuvo dispuesto a desnudarse en ese momento. Hoy podemos ser sanos porque Él fue herido a través de cada latigazo en ese momento. Y hoy podemos tener vida eterna porque Él pagó nuestra entrada precisamente a esa vida eterna. Él es el testimonio de, creo que todos los evangelios que nos hablan de eso, el testimonio final es que Dios nos ama tanto. Me amó a mí, te amó a ti, amó a cada persona sobre esta tierra, que dio a su hijo amado, en mi lugar y en tu lugar, ¿no? Para perdonar todos nuestros pecados. Y hoy quiero que tomen esa verdad también. Si aún hay algún espíritu de culpa, de condenación, de sentirte indigno, quiero que sepas hoy, quiero que entiendas hoy, quiero que acojas esa verdad en tu corazón de que Jesús pagó el precio y ya no hay deuda. De verdad ya no hay deuda. Y si tú crees en su palabra, pues tienes que creer que ya no debe haber culpa en tu corazón. Tienes que albergar esa verdad para que ya no haya más reproche, para que ya no sigas mirando al pasado y genere algún tema de vergüenza, porque el pecado es eso. El pecado es la condenación, la culpa, la vergüenza, ¿no? Entonces, nuestras pastoras llamaron a esta palabra que quiero compartirles, reconoce la belleza en tiempos de espera, ¿no?
y de alguna manera también quise ponerle un título y es no evites la dificultad, atraviesa la dificultad, que es lo que me ha dejado todo este tiempo de aprendizaje y de enseñanza. Entonces me lleva a la pregunta, ¿cómo enfrentamos una temporada difícil? ¿Qué hacer en una temporada difícil, no? Y el cristianismo es una fe que nos enseña, que no nos enseña a evadir la dificultad, sino a enfrentarla, a pasarla. Creo que nos da los principios de vida para mantenernos firmes ante esas situaciones, ¿no? Y en el Salmo 23 dice, en el Salmo 23 no dice, ¿no? Cuando vea el valle de sombras lo voy a atravesar, lo voy a rodear, no. Dice, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, yo creo que Dios no nos promete que vamos a tener una vida sin dificultades, no. Él nos dice que a pesar de las dificultades, confiemos en Él. Eh, en otras palabras, nuestra fe cristiana no es evitar el sufrimiento, es aprender a atravesar el sufrimiento. Es la actitud que tenemos durante esas circunstancias de desconcierto, de duda, de desolación. Y justo hoy eh, pasa, ¿no? Me pasa, es como poner a prueba lo que justamente estoy diciendo, ¿no? Me pasa, estábamos por salir y me entra la angustia porque veo a mi hijo que está mal y digo, Dios mío, y hay varios escenarios, hay varias decisiones que uno puede tomar, ¿no? Pero guardar esta tranquilidad de creer que realmente Él está en control y aún seguir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas y para el día de hoy, ¿no? Entonces yo agradezco mucho a Dios de que Jesucristo no haya evitado la cruz. Gracias a Dios, Él enfrentó la cruz en nuestro lugar por amor a nosotros y Él nos enseña a mantenernos firmes y a enfrentar nuestras circunstancias. No solo enfrentó el valle de sombras, entró al valle de la muerte. Por eso ahora nosotros solamente enfrentamos las sombras de la muerte. Él enfrentó la muerte ese día. Porque, y a veces sucede que el mismo temor a la dificultad a veces es mucho más grande que la dificultad misma, ¿no? Y nos paraliza y nos enfría muchas veces. Durante mucho tiempo estuve con una nube de confusión, le decía ayer a la pastora Luby. ¿Por qué? Porque a veces el temor a enfrentar esa dificultad que sabemos que va a traer orden a nuestras vidas es mucho más grande que la dificultad misma. Y la invitación es que no vivamos en temor. La palabra nos dice que tenemos un espíritu de poder y a veces le decía ayer también a la pastora, una cosa es el conocimiento y otra cosa es llegar al entendimiento. Yo he escuchado muchas veces esta parte que dice, tenemos un espíritu de poder, pero entenderlo, hacerlo nuestro, marca la diferencia. Entonces, iglesia, esta noche, este día, la invitación creo que es esa, ¿no? A vivir una verdad, a vivirla, a tomarla como nuestra, no solamente leerla, no solamente escucharla, sino hacerla propia. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esta frase me recuerda mucho a nuestra amada Kelsey, que me recordaba siempre cuando ella estaba pasando dificultades, que se repetía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, Dios, cuando nosotros entendamos que Dios usa esa dificultad para promovernos, no para destruirnos, ¿no? Cuando el enemigo viene para destruirnos y pasamos esas dificultades en gracia, no te va a destruir, Dios te va a resucitar como lo hizo con nuestro amado Jesús. Dios te va a promover, Dios te va a levantar, Dios te va a formar. Entonces, si vemos esta dificultad como un propósito que Dios tiene para nosotros, nos dejamos moldear, nos dejamos formar. Y hoy en la mañana veía con mis hijos la historia de José. Y es una historia que particularmente es una de mis favoritas en la Biblia, que más enseñanza me deja, ¿no? Y la historia nos enseña que a pesar de que sus hermanos obraron mal, Dios usó toda esa circunstancia para algo,
la usó para bien, para algo mucho más grande. Y viendo todos estos episodios de, de la esposa de Potifar que lo culpó, de los hermanos que lo vendieron, de que estuvo en la cárcel mucho tiempo, no vi una mala actitud de su parte, ¿no? Siempre él estuvo con mucha amabilidad, firme, orando, creyendo, y a pesar de que lo amenazaban de muerte si es que él no se inclinaba ante el faraón o de adorar a sus dioses, él era firme. Y algo que me deja una gran lección es cómo Potifar lo llega a conocer desde sus actos, desde su palabra, ¿no? Y su mismo accionar, su mismo ejemplo hace que Potifar confíe en él y le diga a la esposa, ¿no? Sabes que si él jura por su Dios es porque dice la verdad. Y eso me deja una gran enseñanza y también porque tenía todas las circunstancias como para usarlas como excusa para vivir amargado, pero no fue así. Y cuando se ve con sus hermanos, después de tantos años, casi 20 años pasaron, él alberga en su corazón el perdón, ¿no? Y él entiende, hermanos, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo usó para bien, para que nuestro pueblo prospere, para que no muramos de hambre, no solamente nosotros, sino muchas personas. Y también me recuerda la historia de Goliat, de David y Goliat, que Goliat no vino para destruir a David. Eso me da otra perspectiva, ¿no? Porque siempre la historia es nuestro gigante. ¿Cuál es nuestro gigante? Yo creo que ese gigante vino a promover a David, no a destruirlo. Entonces, yo quiero que hoy, iglesia, se pregunten con qué gigante cada uno de ustedes está luchando, a qué gigante se está enfrentando. Y si le damos esta perspectiva a lo que está sucediendo en nuestras vidas, vamos a ver propósito, vamos a ver de que hay algo más allá. Si no usamos esa circunstancia como una excusa, sino como algo que nos va a impulsar al propósito que Dios tiene para nosotros, va a cambiar cómo estamos viendo esa situación, ¿no? Y el temor al sufrimiento limita el potencial que tiene que tenemos para alcanzar nuestro propósito, pero atravesar el sufrimiento con la gracia de Dios aumenta el potencial de nuestro propósito. Me gustó mucho esta cita. Y doy gracias a Dios que Jesucristo no evitó el sufrimiento nuevamente, ¿no? No, porque Él pudo hacerlo, porque recuerdo cuando Él estaba orando y se le apareció un ángel, y siempre trato de ponerme en esa situación, ¿no? Y, y no sé, imagino al ángel diciéndole, mira Jesús, acá vamos a estar nosotros, si en algún momento tú requieres de nuestra fuerza, de que nuestra intervención, aquí vamos a estar. Pero el ángel también le dio, dice la palabra, ánimo, y le dijo, eres el único que puede cumplir este propósito, porque Dios te eligió a ti. Entonces yo imagino en ese momento a Jesús sabiendo desde el principio todo lo que iba a vivir y rogando a Dios si puedes aparta de mí esta copa, ¿no? Este cáliz de sufrimiento. Entonces, con esas palabras del ángel o con la presencia del ángel, le recordó que el propósito es mucho más grande. Entonces, nosotros también llevamos nuestra cruz, ¿verdad? Atravesamos ciertas dificultades a veces, pero si recordamos este principio y este ejemplo que Jesús nos deja al no evitar el sufrimiento, porque la recompensa es mucho más grande, creo que esta nueva perspectiva nos ayuda a ver nuestras tribulaciones desde, desde, desde otro punto, ¿no? Y nos impulsa a hacerlo con gracia, en la gracia de Dios, porque no estamos solos. Ahora quiero ir a Lucas 9:22, ya lo tengo aquí separado. Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado. En otras versiones dice rechazado. Jesús lidió con el rechazo para los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, ¿cuántas veces me pongo a pensar aquí? ¿Cuántas veces nosotros también hemos lidiado con el rechazo de alguna forma, ¿no? Porque desde pequeños nos muestran que buscar la aprobación, ¿no? Entonces, recuerden, iglesia, que cada vez que somos rechazados,
Estamos en la posición en la que en algún momento estuvo Jesús. Y recordemos la actitud que él tenía ante este rechazo también, ¿no? Él lo veía desde muy pequeño. Ayer veía una película que no había visto antes con mis hijos de Jesús muy pequeñito. Se las voy a compartir. Y con grandes enseñanzas, ¿no? Y le decía a los sabios, justo le decía a Joaquín, mira cómo Jesús, ante la burla de estos eruditos, él contesta con mucha tranquilidad, no se ofende y le dice, ¿por qué se ríen de mí? Si he dicho algo malo, ¿por qué no me corrigen con humildad? ¿No? Entonces, me lleva a posicionarme, me lleva, de verdad que la vida de Jesús es totalmente un ejemplo, y ahora entiendo cuando las pastoras dicen que nuestro mayor ejemplo es Él, ¿no? Y esto me ayuda a inculcar también una manera de enseñanza a mis dos niños. Entonces, iglesia, yo agradezco que Jesús, aunque sabía la dificultad que venía, no la evitó, la atravesó. Y ahí viene el mensaje, ¿no? La prédica, no evites la dificultad, atraviesa la dificultad. Y lo hizo por nosotros y resucitó para darnos perdón de pecados y salvación, iglesia. Esta palabra acógela hoy, y si alguno aún está con dudas, que estas fechas nos ayuden a reconectar con esta verdad. Y también escuchaba algo que, como decían, ¿cómo sacan el oro más puro? Cuando lo derriten más tiempo. Los grados de oro son los grados de refinamiento, dice. ¿Qué tan refinado y puro quieres estar? 18 quilates, 10 quilates, 20, 24 quilates. ¿Qué clase de oro queremos ser, no? Y esto creo que determina cómo pasamos por esa prueba de fuego, ¿no? La gente que atraviesa el fuego y descubre que en el fuego está Jesús, porque a veces necesitamos estar en estos momentos de dificultad para entender de que no es en nuestras fuerzas, nos invita a depender más y a buscar más de la presencia de Dios. La semana pasada les decía, eh, no es, no es a veces, muchas veces en dificultades no es apartarnos, no es alejarnos de la iglesia, es a acercarnos más, congregar más, escudriñar más la palabra y pedirle a Dios que nos brinde entendimiento, ¿no? Eh, es el mismo fuego que a veces el adversario, el enemigo, usa para matarnos, para destrozarnos, para dejarnos en el piso, pero Dios lo usa no, para refinarnos, ¿no? Lo que hacía con el oro. Pero tampoco esto quiere decir que debamos pedirle a Dios dificultades. No hay que pedirle a Dios dificultades. Pidamos a Dios la gracia de aprender a atravesar dificultades cuando vengan, ¿no? A rediseñarnos en estas circunstancias, ¿no? Ahora, hay otra parte de la palabra que me impactó mucho también. Aquí lo tengo separado. No sé si ustedes tienen sus Biblias ahí, pueden abrir conmigo. En segunda de Timoteo 2, del 1 al 13. Les voy a leer, iglesia. El buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuevamente les voy a leer esta parte porque me impactó mucho. Luego vamos a ir revisando parte por parte. Tú, pues, hijo mío, revístete de poder en la gracia que es Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que está alistado como el soldado se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En el 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha de acuerdo con las normas, es decir, hace lo correcto. El labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones como un malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel en esta,
que si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Amén. Amén, iglesia. Esta, esta parte, aunque es cortita, es muy profundo, ¿no? Y se enfoca, vamos a ir revisando parte por parte. En la primera parte se enfoca en la gracia de Jesús. Enfócate en el ejemplo de Jesús, lo que veníamos hablando. Ver el ejemplo de alguien que ha atravesado algo difícil y sigue siendo fiel, nos ministra, ¿verdad? Entonces, ahora, iglesia, yo les digo, cuando nosotros pasamos tribulaciones, dificultades, también hay quienes nos están mirando, hay quienes pueden estar aprendiendo de nuestra actitud ante esa dificultad, ¿no? ¿Quién quita que la dificultad que estés atravesando hoy sea para levantar a muchos otros? Y esto me lleva, iglesia, que por algo estás pasando esta tribulación, sea cual sea tu situación, por algo estás pasando, porque después de que pases esa tribulación, la enseñanza que quede, quién quita que sea para bendición a otros que estén pasando esa misma situación. Dios usa esa dificultad para dar y recibir más de parte de Dios. Alguien más que sufrió, alguien más que sufrió te anima a ti. Y tú, cuando avances y sales de esa dificultad, animarás a alguien más, ¿no? Entonces, enfócate en la gracia de Jesús. Es la primera parte que nos dice aquí. En la segunda parte dice, enfócate en la gente, ¿no? Le dice, enfócate en la gente. Lo que has escuchado de mí, enseña a otras personas y que a su vez estas otras personas le enseñen a otros. Cuando estamos atravesando algo, hay gente que está aprendiendo de ti. Hay cosas que tu sufrimiento va a enseñar a la gente mucho más que le enseñaría tu éxito. Voy a decirlo nuevamente. Hay cosas que tu sufrimiento va a enseñar más a la gente que tu éxito no podrá. Entonces, iglesia, yo recuerdo mucho que en algún momento escuché que el actor de Una vida con propósito, en una entrevista que le hacen, decía que tenía un vecino que nunca lo saludaba, pese al éxito que tenía, las entrevistas que le hacían. Creo que es uno de los, me parece que estadísticamente es uno de los libros más leídos después de la Biblia. Entonces, este vecino nunca lo aprobó de alguna forma, ¿no? No fue amable con él nunca. Y en algún momento salió la noticia en todos los noticieros de que su hijo había fallecido, ¿no? Trágicamente, una decisión muy dura, que hasta me cuesta mencionarlo ahorita. Eh, pero, ¿qué pasa cuando todos los medios divulgan esto? Él dice que ve a su vecino pasar y el vecino le hace un gesto, o sea, le manda un beso desde el corazón, como quien decirle, estoy contigo en tu dolor. Entonces, el autor dice, ¿no? Ni siquiera mis éxitos hicieron que mi vecino cambiara su actitud, sino mi dolor. Entonces, aquí por eso menciono esto. Hay cosas que tu sufrimiento va a enseñarle más a la gente que tu propio éxito. Iglesia, puede que tus dificultades las consideres fuerte o no, o no sé en qué nivel tú consideres que esté tus tribulaciones, ya sea de niño, si tú te pones a rememorar qué cosas tú tienes como excusas para, para la hora, ¿no? Pero yo creo que quiero que recordarte que es una oportunidad de enseñar a otros lo que significa amar a Dios y a la gente en medio de la dificultad. Disculpen, iglesia, un minuto. Perdón, iglesia. El reto está en seguir amando a Dios en esa temporada. No es aislarnos como en un búnker, protegernos de lo malo, ¿no? Como que me pongo en una burbuja, porque en algún momento decía, ¿cómo puedo evitar estas cosas a mis hijos? No, no se trata de aislarnos, de protegernos, como que nada nos puede tocar. Sí, entendí también que si nada malo puede entrar, si yo hago esto, tratando de evitar el sufrimiento, de que escuchen cosas mis hijos o de que vean cosas, entonces entendí también que nada malo puede salir, ¿no? Entonces,
eso también me lleva a la enseñanza de Jesús, que Él no vino a estar con la gente sana, le dice, no, la gente sana no necesita de médicos. Él vino a estar con todos. Entonces, cada vez que alguien llegue a nuestra iglesia, cada vez que alguien tenga otra manera de pensar, otra manera de creencia, hay que albergarlos con amor, ¿no? Que es lo que Jesús nos enseña. Los momentos más oscuros de la tierra son los momentos más brillantes para la iglesia. Cuando haya más caos, más gracia habrá, más fortaleza, más amor. Entonces recordemos estas palabras cuando estemos pasando por esa tribulación. Entonces, no te aísles en tus dificultades, más bien pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿A quién quieres animar a través de mí? Piensa, entonces esto nos lleva al segundo punto. Piensa en la gente, ¿no? En esa parte de segunda de Timoteo, piensa en la gente. ¿Qué quieres enseñarme, Dios? ¿Qué quieres que mi ejemplo, que mi vida, que lo que yo estoy viviendo les muestre a los demás? Y en el tercer punto está, enfócate en las grandes recompensas, ¿no? Y en esta parte lo enfoca con tres ejemplos, el soldado, el atleta y el agricultor, pero a la vez también muestra tres sacrificios y tres recompensas. Vamos a ver uno por uno. En el soldado le dice, en la parte del soldado, ¿cuál es el sacrificio? La palabra dice, no te enriedes en cuestiones civiles, dice, ¿no? ¿Y cuál es la recompensa? Agradar a su superior, quien lo reclutó. ¿Y qué quiere decir en esta parte? Que no te enredes en lo que otra gente se enreda, ¿no? No te enredes en lo que otra gente se enreda. Qué habla en esta parte? Yo lo considero como a nivel de mentalidad, ¿no? Es a nivel de aquí. No nos enredamos en el mundo social, no haces de esto tu vida, vives diferente. Por ejemplo, ayer justamente hablaba alguien, no recuerdo quién, creo que la pastora Luby decía, no dejemos que el dinero, que lo que queremos alcanzar se convierte en un ídolo, ¿no? Cuando lo ponemos por encima como una preocupación, como en lo que ya no podemos pensar más, ¿no? No tengas miedo a ser diferente. Dios no nos llamó a ser igual al mundo, nos llamó a ser igual a Jesús. Eso significa ser diferente. La gente a la que le tienes miedo por ser diferente que ellos, es gente que después Dios te va a usar para ayudarlos. Por ahora, sigue a Cristo, ama a todos. Entonces, a eso se refiere con que no te enredes, ¿no? No actúes como los demás actúen ante esa circunstancia. Entonces, eso también me lleva a saber a quién pedir consejo y saber a quién escuchar y saber a quién seguir, ¿no? Entonces, en esta parte definitivamente Cristo es nuestro mayor ejemplo. Amén, iglesia. Luego vamos al atleta. Luego vamos al atleta. Dice, ¿alguien quiere hablar? Adelante, ¿alguien está levantando la manito? ¿Alguien quiere aportar? ¿No? Bueno, seguimos. Vamos al atleta. ¿Cuál es el sacrificio del atleta? La disciplina y obediencia a las reglas. ¿Y cuál es la recompensa? Recibir el premio de un campeón. Si rompe las reglas, pierde. A veces no nos entregamos de lleno a conocer más de Cristo o a lo que sea que vayamos a emprender, porque no permitimos que Dios nos discipline. Esto a mí me confrontó mucho porque eh, no dejamos que Dios intervenga en esa parte que nos está eh, quizá tocando, ¿no? ¿Qué quiere decir la disciplina? Quizá en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos, mejorar nuestras conductas, mejorar nuestras miradas, mejorar nuestro diálogo, qué está saliendo de nuestra boca, mejorar el trato quizá los que están casados con el esposo, con la esposa, los que tienen hijos con sus hijos, los que están en el trabajo, ¿no? Entonces, solo si te dejas disciplinar, vamos a recibir las recompensas que Dios tiene para nosotros. Una conversación genuina. Si la palabra dice, si la palabra dice, yo hago. En estos días estaba bastante pensativa y en la palabra de Dios, ¿no? Dice que la obediencia trae bendición y ahora recién entiendo a qué se refiere. Ahora entiendo que si la palabra me dice,
simplemente hay que obedecer, se hace, ¿no? Entonces ahí ya no entran en dudas, ya no hay duda ahí, porque ¿se hace o no se hace? ¿Qué dice? Entonces, si la palabra me dice, instruye al niño de pequeño y aún de grande no se apartará, lo hago. Entonces, cuando les corrijo a mis hijos, me dice, si Dios me dice, porque ahora, hoy por hoy, yo considero que Él es el padre de mis hijos. Si Él me dice en sueños o en las madrugadas cuando me levanto, tienes que ser firme, tienes que seguir con esa firmeza para educar a Joaquín y a Gael, pues lo hago. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Entonces, cuando ya tengo un respaldo, ya le hablo desde otra postura, desde otra firmeza a mis hijos, ¿no? La palabra dice que te corrija, lo estoy haciendo. La palabra dice que te instruya, lo estoy haciendo a través de la palabra. Entonces, eh, nos quedamos en el atleta, ¿verdad? Eh, y uno se pregunta, ¿y cómo empezamos, no? ¿Cómo empezamos a ser disciplinados? ¿Cómo empezamos a obedecer la palabra? Y hay una cosa que es la única, creo yo que es la única cosa que nos puede guiar, que es el Espíritu Santo, ¿no? Quien nos va diciendo qué hacer. Aquí haz esto, aquí trátalo de esta manera, a Joaquín de esta manera, a Gael de esta manera. Entonces, en cada etapa de tu vida, es la única manera de transformar y de sanar, ¿no? Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y pidamos a Dios que nos permita conocerlo un poco más. En la segunda parte nombra a los agricultores. ¿Cuál es el sacrificio? ¡Ay, qué hermoso! Muy bien, muy bien, excelente. En los agricultores, ¿cuál es el sacrificio? Trabajar duro, dice, ¿no? ¿Y cuál es la recompensa? Ser el primero en disfrutar el fruto, nos dice aquí. Entonces, las dificultades, las tribulaciones, nos, de alguna forma, si podemos verlos como que vale la pena el sacrificio para la recompensa. Entonces, si vemos que una circunstancia se está poniendo más fuerte, es porque está más cerca, pues están porque se están acercando las recompensas. Si sientes que estás trabajando más duro que todos, que otros, Dios también vas a disfrutar de los frutos de tu trabajo, más que todos también. Dios no se queda con el trabajo de nadie. Si eres fiel en lo poco, en mucho te pondré, dice la palabra, ¿no? Esa es su promesa y Dios cumple sus promesas. Entonces, aquí nuevamente el inicio el título, por así decirlo. No evitemos la dificultad, hay que atravesar la dificultad, ¿no? No menospreciemos la disciplina, construyela, no huyas del esfuerzo, abrázalo, porque como nos dice acá en segunda de Timoteo, la recompensa es grande. Y bueno, todos, iglesia, pasamos tribulaciones, es fácil dejar que la injusticia que en algún momento pensamos que nos sucede sea una excusa para no perseguir nuestro destino, ¿no? Es nuestra responsabilidad volver a levantarnos, seguir adelante, con fe, creyendo que Dios nos compensará, porque Él dijo que hay belleza después de las cenizas. Dijo que Él nos devolverá el doble, ¿no? Como a Job. Entonces, también en esta parte se me viene a la mente el momento que Jesús tuvo en el desierto cuando fue tentado. Y algo que le repito a mis hijos es que, ¿qué diferencia hubo entre Eva y Jesús? Porque ambos fueron tentados por el mismo ser, ¿no? Eva le dio mucha información y como el diablo es astuto, usó esa información para confundir a Eva, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Jesús? Jesús tenía claridad en dónde, aquí, en la palabra. Él usó la palabra. Todo el tiempo le decía, no, la palabra dice, y ya no le daba pie a que haya confusión, ¿no? Ya había más claridad. Entonces, parte de la fe es confiar cuando la vida no tiene sentido. No vamos a entender todo lo que pasa, pero tampoco podemos detenernos ahí. Siempre cuando hay una dificultad y luego pasamos y miramos atrás y decimos, ah, Dios, por eso no lo permitiste, ah, Dios. Entonces, confiemos, tomemos eso cuando estemos en esa situación, aunque no lo entendamos todo, aunque no comprendamos, tengamos nuestra fe de que todo obra para bien. El enemigo lo hizo para hacerte daño, Dios lo usará y lo convertirá en ventaja.
Dios nos enseña a gobernar nuestros sentimientos y emociones para recuperar la pasión y avanzar. Muchas veces nuestras emociones y sentimientos, si nosotros no nos ponemos por encima, como dice con el espíritu de poder, esto nos puede llevar a dudar, a estar para acá, a dónde voy, qué hago, no sé. Entonces, si recordamos estos principios que estamos aprendiendo el día de hoy, creo que vamos a tener otra actitud frente a esas dificultades, ¿no? Pero si las usamos como excusas, estas mismas dificultades, nos vamos a quedar ahí y nos alejará de nuestro propósito. Como les decía, ¿quién quita que lo que estás viviendo hoy sea de ayuda para muchos? Que lo que está destinado para destruirte, Dios lo use para promoverte y ayudar a otros, ¿no? Al otro lado de la excusa hay un nuevo nivel de nuestro destino. Si esa situación pudiera arruinarte la vida o esa persona o esa condición, sería mucho más poderoso que Dios y eso no puede pasar, ¿no? Entonces, desde esa posición, si enfrentamos nuestras tribulaciones, nuestras dificultades, vamos a tener otra actitud. La manera de avanzar en la fe es sabiendo que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Es una nueva perspectiva. El llanto dura una noche, pero la alegría vendrá por la mañana. Nada de lo que ha pasado es una sorpresa para Dios. Él no lo habría permitido si fuera a detener tu propósito, ¿no? Lo que necesitas para cumplir tu propósito no está en lo que has perdido aparentemente, porque nada se nos quita, nada es nuestro y nada se nos es quitado. Está en la enseñanza que deja pasar por esa situación. Entonces, hay una parte de la palabra que dice, en nuestra debilidad, Él se fortalece, y esa es la parte en la que uno tiene que estar claro cuando vengan esas situaciones. Y bueno, acá hay una parte de la historia de David también que me impacta mucho. David y sus hombres regresaban de una misión, ¿no? O sea, David estaba siendo íntegro con Dios, cumpliendo con la obra que Dios le había encomendado, él estaba trabajando y cuando estaban de regreso veían en su lugar donde vivían o acampaban humo, ¿no? Y entonces los bandidos habían atacado su ciudad, llevado a sus esposas e hijos. Yo me imagino este momento qué duro debió haber sido para David y sus hombres, ¿no? Y no solo eso, también llevaron todas sus posesiones. Y la palabra dice que ellos lloraban y en algún momento estaban acusando a David, es más, querían apedrearlo, ¿no? Entonces, pasaron un momento de mucha consternación y la palabra también dice que el enemigo ya estaba celebrando, a veces el enemigo celebra antes de tiempo, ¿no? Em, y David hubiera pensado que no era algo justo, él estaba sirviendo a Dios y se encuentra con esta circunstancia, pero Dios no nos promete que en la vida siempre, que la vida siempre será justa, ¿no? No dice que si haces lo correcto nunca sucederá lo incorrecto. Es lo que hacemos en estos momentos. Eh, ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra reacción? Lo que determina si nos quedamos estancados y dejamos que amarguen el resto de nuestras vidas o si seguimos adelante y vemos que Dios nos compensa. David estaba en un punto crítico, podría haberse amargado si se quedaba en esa mentalidad derrotada. Eso hubiera sido lo último que hubiéramos escuchado de David, ¿no? Porque él hubiera tenido la excusa perfecta para decir, Dios, yo te estaba sirviendo, pero estos bandidos nos atacaron, nos quitaron a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Entonces, estos bandidos impidieron que yo cumpla mi propósito de gran rey que tú me habías escogido, ¿no? David entendió este principio, no fue su culpa que lo derribaran, no tenía control sobre eso, pero esa, pero su responsabilidad era levantarse, ¿no? Y no quedarse en las cenizas, reviviendo su derrota, sintiendo lástima de sí mismo, porque eso lo hubiera alejado de su destino. Y hubiera tenido una buena excusa, una buena explicación si hubiera renunciado para renunciar a sus sueños, ¿no? Pero su explicación no se convirtió en su excusa, no se quejó de la gente que le hizo mal o los culpó, ¿no? Por ellos no cumplí mi destino de ser un gran rey. Es algo injusto, él no se quedó en esa mentalidad de derrota. Al otro lado de esa excusa está la expansión, un nuevo nivel estaba el nuevo nivel de su destino, ¿no?
Entonces la pregunta es hoy, iglesia, ¿vamos a quedarnos en la excusa o vamos a ver la expansión? Y eso va a depender netamente si nos levantamos cuando nos sentimos derribados, ¿no? Eso hizo de David un campeón. No es que no tuviera injusticias, no es que no haya tenido momentos difíciles, ¿no? No es que nunca tuvo malas cosas, gente que le hizo mal. Su- eh, Él supo levantarse, secarse las lágrimas, se sacudió la mentalidad de derrota y les dijo a sus hombres, levántense, vamos a atacar al enemigo. Su actitud fue, tengo un destino que cumplir. Y Dios pone las personas correctas, porque cuando iban ellos en el camino encontraron a un hombre que habían dejado tirado en el camino porque estaba enfermo y no pudo continuar. Y David le dijo, ¿no? Si me dices dónde está el campamento, te dejo vivir. Y los guió al campamento. Esta mala racha no detuvo el propósito de David y su mentalidad fue, sé que Dios me compensará. Así seguimos adelante cuando hay injusticias, no esperando que los demás cambien, sino creyendo y continuando de que todo obra para bien para Dios. Dios no ha terminado, ellos recuperaron todo y mucho más. Eso sucede cuando no dejas que un desánimo, un mal momento te acomode dónde estás, ¿no? No se quedó ahí David, pudo haberlo hecho, pero hubiera quedado ahí la historia de David. Lo que nos detiene muchas veces es que tenemos una buena razón para estar amargados, una buena razón para renunciar. Y ponte a pensar en todo aquello que te pasó y te dolió desde tu infancia. Entonces, sigues usando eso como una excusa para no avanzar. David no lo hizo. David siguió adelante, dio el paso adelante, ¿no? Y no estuviéramos hablando de David si hubiera usado ese mal golpe como una excusa. Él pasó la prueba y creo que todo lo que nos sucede también son pruebas. Él estaba honrando a Dios, no estaba agonizando. Esa fue su prueba. Entonces, ¿vamos a dejar que sea una excusa que te aleje de la grandeza o vamos a volver a levantarnos sabiendo que Dios sigue en el trono y tiene buenos planes para nosotros? Lo que está tratando de detenerte solo te está preparando para algo mucho más grande, porque 3 días después de la mayor derrota de David, 3 días después de perderlo todo, no solo lo recuperó todo, sino que el rey Saúl murió en una batalla y David fue nombrado rey. Imagínense si David no hubiera continuado, ¿no? Cuando enfrentas tus mayores batallas, es señal que estás cerca de ver tus mayores victorias. Nuevamente, cuando enfrentas tus mayores batallas, estás cerca de ver tus mayores victorias, tus mayores logros, em, tus más gratificantes relaciones, lo que sea que tú estés buscando y pidiendo. Yo creo que Dios nos pasa por fuego para estar a la altura de lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Para saber manejarlo, para saber administrarlo, para tener sabiduría en todo lo que Él nos tiene preparado. El enemigo lucha más fuerte contra ti cuando sabe que estás cerca de un nuevo nivel de tu destino. Amén, iglesia, eso yo lo creo. Dios nunca te abandonó, siempre estuvo a tu lado. Así es como lo superaste. No pensemos que Dios se olvida de nosotros, ¿no? En algún momento Jesús también sintió eso, pero siempre está con nosotros, Él nunca nos deja. Sabes que todas las cosas están en manos de Dios, confías que Él está trabajando todas las cosas para tu bien, todas las cosas también significan las cosas injustas, las tribulaciones, sobre las que no tienes control, ¿no? Estás haciendo lo correcto y sucede de repente lo incorrecto. Como con David, vamos a ver a Dios manifestarse en nuestras vidas si permanecemos fieles, con gracia, sabiendo que es con Él. Y sí, se vale llorar. Dios no nos ha hecho humanos, nos ha hecho sensibles, nos ha hecho seres humanos con ese corazón de cuando alguien nos lastima, ¿no? Pero creo que la grandeza está mucho más allá, ¿no? Como la historia de Samuel y Saúl también, ¿no? Samuel le dedicó todo su tiempo a, a formar a Saúl, le dedicó tiempo, esfuerzo. Entonces, cuando Saúl no cumple el propósito, Samuel se quedó llorando por Saúl, ¿no? Y Dios le dijo, Saúl, ¿hasta cuándo? Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿No? Llena tu cuerno con aceite,
porque ya tengo un nuevo rey, le dijo. ¿Cuánto más vamos a quedarnos ahí lamentando, ¿no? Lo que no funcionó, lo que no se dio, lo que no sirvió, lo que sea que te esté pasando. Si te sacudes de lo que te perdiste como Samuel, nos llevará a algo mucho más grande, ¿no? Todo sirve para su plan. Hoy escuchaba una prédica que decía que todo sirve para su plan. Y cuando veía la historia de José, creo que es uno de los más grandes ejemplos también que todo lo que él pasó, la indiferencia de sus hermanos, las injusticias por la que estuvo en la cárcel, todo sirvió para su plan, ¿no? Y al final albergar el perdón en nuestros corazones fue lo que liberó a José. Eh, También sin la traición, sin el beso de Judas, no hubiera habido salvación, no estaríamos hablando de la salvación de la vida eterna y de nuestro amado Jesús, ¿no? Yo creo que dentro de todos los discípulos, la función más dura eh, fue la de Judas, ¿no? Porque yo creo que hasta Dios tenía todo eso planificado y usó la vida de Judas para que Jesús cumpliera su propósito. Entonces, todos necesitamos un beso de Judas o esas tribulaciones para poder cumplir el propósito al que Dios nos llamó. Puede que no nos guste, puede que nos duela, puede que nos hiera, pero Dios lo está usando para hacernos mejores, para hacernos más fuertes, para hacernos pacientes. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Orden? Bueno, ahí está. En esos momentos de remesones, ahí está poniendo orden. ¿Qué le estamos pidiendo? Fortaleza. Bueno, entonces en esos momentos nos está haciendo más fuertes. Dios no nos, sería genial que con una varita nos dé, ya eres fuerte, ¿no? Él nos da situaciones, nos da circunstancias para sacar todo lo que ya está ahí, ¿no? Para sacar esa fortaleza, para hacerte entender que ya eres paciente, que ya eres fuerte, que ya eres mejor. Solamente tienes que pasar por ese fuego para poder conectar con la grandeza que Dios ya ha puesto en nosotros. Si entendemos que es necesario para cumplir nuestro propósito, creo que va a ser mucho más llevadero, ¿no? José terminó siendo gobernador de Egipto y salvando no solamente a su familia, sino a todo su pueblo de del hambre, ¿no? En ese tiempo de la sequía, amada iglesia. Eh, yo quiero esta noche culminar con una reflexión pidiéndole a Jesús que en estas fechas, bueno, nosotros tener un corazón mucho más dispuesto al amor que Él entregó, que Él... Yo recuerdo que de niña muchas veces veía todas estas películas y trato de que la esencia de las enseñanzas no quede aquí, ¿no? Como dijo la pastora, que pase de aquí y aquí, ¿no? Lo que decíamos en el punto. El primer punto era eh, enfócate en la gracia de Jesús. La segunda parte era enfócate en la gente, que no se quede contigo. Y el tercero era enfócate en las grandes recompensas, ¿no? Entonces, tengamos una nueva actitud ante las situaciones, digamos, Dios, ¿en qué, Jesús, muéstrame en qué esta situación que estoy pasando quieres trabajar en mí, quieres impactar en los demás, y si soy obediente y paso esta prueba con gracia, entender de que hay grandes recompensas, ¿no? Solamente es una prueba. Como mi mamá siempre me dice, todo pasa, hija, todo pasa, y ahora entiendo sus palabras, ¿no? Todo pasa, iglesia. No sé si alguien quiere aportar algo más antes de culminar o alguien quiere compartir algo más, pastoras, antes de culminar con la oración. Todavía nos quedan 10 minutitos. Pastora Sonia, Pastora Lili, Pastora Luby. Bueno, iglesia, vamos a orar. Vamos a orar. A ver, ya están conectados. Amado Dios, amado Jesús, Dios bueno, amado Dios, gracias por
por este día, gracias porque hiciste este día para recordar el sacrificio de nuestro amado Jesús, pero como ayer decía la pastora Luby, no nos quedemos con esa tristeza, recordemos que Él resucitó y venció a la muerte, ¿no? Y con eso nos liberó, por eso somos salvos, quedémonos con ese júbilo, con esa gracia, con esa entrega, entendiendo de que valemos ese precio, de que valemos ese nivel de amor de Jesús, que somos valiosos para Él, que somos llamados hijos de Dios, hijas de Dios, que nuestras vidas tienen propósito, que nuestras dificultades solo vienen para formarnos, que no es el final, que es el principio de muchas cosas, como ayer también hablábamos de eso, era el principio de nuevas cosas y que vamos a seguir formándonos porque ese es el propósito de Dios, sacar lo mejor de cada uno de nosotros y cuando entendemos que estas dificultades vienen a fortalecernos, vamos a tener una nueva actitud y vamos a recibir el amor de Dios desde desde esa claridad, de que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Gracias por este día, gracias por la salud de mis hijos, amado Dios. Quiero agradecerte porque tú, a pesar de todo, estás ahí como escudo, como protector y y que tu propósito nada ni nadie lo puede detener, ninguna fuerza puede prevalecer sobre la tuya, amado Dios. Gracias por cada persona conectada aquí, gracias por cada familia que no puede conectarse, pero que pertenece a tu iglesia. Gracias por las nuevas familias que van a llegar a tu iglesia, porque todo propósito es que crezcamos como iglesia, amado. Jesús, usa nuestras vidas, amado Dios. Te entregamos nuestras vidas para el propósito que tú quieras. Ayúdanos a convertirnos en las personas que tú quieres que seamos. Permítenos mirarnos como tú nos ves. Permítenos conectar con tu amor, con tu gracia, con tu fuerza, con tu poder. Gracias, amado Dios, por cada oportunidad, por cada prueba que nos haces pasar con entendimiento. Te pedimos esta tarde que nos des entendimiento en nuestros corazones, amado Jesús, amado Dios. Gracias por cada persona que está aquí conectada, que tu palabra haya llegado a cada corazón, pero que no se quede ahí, amado Dios, que dé frutos. Cada padre aquí es la raíz de sus hijos, amado Dios. Permítenos vivir más en gracia, en entendimiento y pasar nuestras tribulaciones con gracia, amado Jesús, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, iglesia, y todos decimos amén, amén y amén. Amén. Gracias, Amén. Leslie. Gracias, iglesia, familia, las personas que se han conectado. Muchas gracias porque hoy estamos reunidos en un sábado de gloria, ¿verdad? Un sábado de santificación. Dios continúa en nosotros a través del Espíritu Santo, quien es nuestro santificador, santificándonos. Eso significa apartados, ¿no? Necesitamos un corazón limpio, un corazón puro y saber que eso sí se puede a través del Espíritu Santo que está en nosotros, que hoy somos templo de Dios. Hoy un sábado de quietud, un sábado de meditación, sabiendo que hay esperanza, sabiendo que Él resucitó y juntamente con Él, dice la palabra, nosotros también, porque así como nosotros somos llamados a, dice la palabra, niégate a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Damos muerte al pecado, damos muerte a esa naturaleza pecaminosa, pero resucitamos juntamente con Él. No nos quedamos en muerte. Hoy sabemos que hay esperanza. Hoy sabemos que existe el día de mañana de mejor manera, porque construimos para eternidad. Sabemos que hay una vida eterna, sabemos que Dios está con nosotros, sabemos, como recalcaba, enfatizaba Leslie, que no hay que mirar al gigante, sino ¿a quién? A nuestro Dios todopoderoso. No se trata de Goliat, decía Leslie, ¿no? No, acá no, Goliat no quería derribar a David, simplemente y recordando la palabra, ¿cuál sería la palabra apropiada?
que los que amamos a Dios, todo nos es para bien. Hasta esos Goliat, saber que para Dios, nuestro Padre, nuestro amado, Dios de gloria, para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil. Y hoy, Padre, aquí estamos ante ti. Gracias por este sábado, gracias por llevarnos a meditar, gracias porque Jesucristo resucitó y cuán importante mañana, seguramente, no me quiero adelantar a la prédica de mañana, cuán importante es la resurrección. Recordemos que hasta quisieron pagar para que digan que el cuerpo nunca existió ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver a dónde nos está llevando, trascender, porque nuestro Dios trasciende, es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, y aquí estamos para ti, Padre. Aquí estamos, Dios, meditando, escudriñando, levantando clamor, levantando los ojos a ti, sabiendo que eres verdadero, que eres un Dios vivo, que eres un Dios real, que está con nosotros, único. Gracias, y qué mejor hoy en familia, por fe y para fe levantamos manos de nuestra amada pastora Liliana, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios sanador. Padre, perdona, Dios, cualquier negligencia, cualquier falta de cuidado de nuestro cuerpo, Señor. Padre, perdónanos, Padre. Hoy levantamos sus manos de nuestra pastora Sonia, Liliana, María Celia, Señor, de toda la familia Fudágape, el taller del maestro. Levantamos tu mano, iglesia, familia, si hoy lo necesitas. Estás cansada, estás cansado, estás agotado, hoy levantamos tu mano, hoy levantamos tus manos y nos dirigimos a nuestro Padre, a nuestro Señor, sabiendo que Él es un Dios soberano, sabiendo que Él tiene el control de todo, que nuestra vida, tu vida, mi vida, nuestra vida está en sus manos, que Él tiene la última palabra, que es un Dios de amor, que nos amó, por amor fue, iglesia, esa obra maravillosa en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy somos una familia en Cristo. Porque hoy nada ni nadie calla nuestra voz, Señor. Padre, para dirigirnos a ti, Señor, al Dios Altísimo. Te bendecimos, Señor, en esta noche, este sábado, Señor, de santificación. Y sabemos que vamos por más, tomados de tu mano, Señor. Sabemos que el día de mañana hay esperanza, hay vida eterna, Señor, que tú sigues con nosotros, Señor, porque no desamparas la obra de tus manos. Bendecimos a Joaquín, Señor, Padre, sabiendo que tú, Dios, traes medicina, refrigerio, Señor, que por tus llagas hemos sido curados, dice la palabra, Señor. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, y no se olvide ninguno de sus beneficios. Y uno es que Jesucristo se llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y eso lo creemos, Señor. Y hoy clamamos por sanidad integral para todos, iglesia. Recibe hoy sanidad integral de espíritu, de alma y de cuerpo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Orando siempre los unos por los otros, por los que hoy no pudieron conectarse, pero sabemos que toman nombre en Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Padre. Nos vamos de este lugar y en tu presencia, sabiendo que mañana es celebración. Celebración, iglesia. No te pierdas, por favor. Si puedes venir de manera presencial, pues, gloria a Dios. Gracias, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Leslie. Gracias, iglesia. Amén. Amén, amén. Gracias. Amén, amén.